Bienvenidos a un nuevo subtema, el 1.2, llamado alquenos. Y vamos a hablar un poquito de los alquenos. Y bueno, son hidrocarburos con enlaces doble carbono-carbono. En ocasiones a los alquenos se les llama olefinas, un término que se deriva de gas olefiante, y este a su vez significa gas formador de aceite. Este término se originó cuando los primeros investigadores se dieron cuenta de la apariencia aceitosa de los derivados de alquenos. Los alquenos se encuentran entre los compuestos industriales más importantes y muchos de ellos también se encuentran en las plantas y animales. El etileno es el compuesto orgánico de mayor volumen industrial y se utiliza para fabricar polietileno y una gran variedad de productos químicos industriales y de consumo. Siendo uno de los más importantes, pues vamos a ver la estructura más adelante. Y bueno, vamos a empezar con lo que es la nomenclatura de los alquenos. Los alquenos sencillos se nombran de forma muy similar a los alcanos. Se utiliza el nombre a raíz de la cadena más larga que contiene el enlace doble, así como veníamos haciendo con la tabla de los sufijos de met, et, prop. En este caso se siguen utilizando, pero como ahora es enlace doble, la terminación va a ser eno, ¿sí? Es decir, que la terminación cambia de ano, cuando era alcano, a eno, porque ahora es alqueno. Por ejemplo, etano pasa a eteno. Como era un alcano, sigue conservando el sufijo et y nada más cambia de ano a eno, por lo tanto se llamaría eteno. Y bueno, vamos a iniciar con un ejemplo muy sencillo. Y bueno, para iniciar con esta nomenclatura, es importante recordar que existe el nombre común para el compuesto y también la nomenclatura según la UPAC. Por lo tanto, vamos a empezar manejando la nomenclatura de UPAC, porque recuerden que al ser sistemática da un orden definitivo, es decir, que al momento de nombrar nuestro compuesto o de realizarlo, nos da el nombre correcto. En cambio, si nosotros queremos hacer nombre común, pues a veces no coincide, no hay cómo determinarlo. A veces solamente le dan nombre común porque pues es una forma de conocerlos, entonces conviene más hacer siempre la nomenclatura de acuerdo a la UPAC. Y bueno, en este ejemplo que está sencillito, pues lo primero que tenemos que observar es qué tipo de compuesto es. Si se dan cuenta, no puede ser un alcano. ¿Por qué? Porque los alcanos quedamos que son estructuras que contienen enlaces sencillos. En este caso, no tiene un enlace sencillo, tiene un enlace doble. Por lo que sé es que va a ser un alqueno. Y al saber que va a ser un alqueno, pues la terminación va a ser eno, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo más sencillo. Bueno, aquí no voy a buscar todavía la cadena más larga, simplemente lo voy a observar como tiene dos carbonos. Entonces el inicio de su nombre, ¿cuál sería? Pues sería et. ¿Por qué? Porque estoy representando lo que es pues el número de carbonos de los que está compuesto, ¿sí? Y como tiene un doble enlace, entonces la terminación va a ser eno. Por lo tanto, se llama eteno, porque tiene et de 2 carbonos y eno porque es un alqueno por su doble enlace. Y bueno, si se dan cuenta, el carbono sigue soportando lo que son 4 enlaces, ¿sí? Pero en este caso no son sencillos, es doble. Pero como recordemos que son 4 espacios los que puede llenar, entonces aquí ya tiene compartiendo 2 más 2 del hidrógeno, estamos completando lo que es el cuarteto. Ahora vamos a ver un ejemplo con un ciclo. En este caso tenemos este ciclo que tiene ¿cuántos carbonos? Tendría 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿qué tiene de diferente? Pues su doble enlace en la parte de adentro. ¿Ok? Bueno, en este caso, como solamente tiene un doble enlace, no es necesario enumerar todavía. Cuando ya tengamos
compuestos con doble enlaces y sustituyentes, entonces sí, pero lo explicaremos más adelante, esos son los más sencillos. Ok, entonces, al igual que hacíamos con los cicloalcanos, también existen cicloalquenos, ¿sí? Y bueno, si no existiera el doble enlace, sería un alcano y por lo tanto se podría llamar cicloalcano, ¿sí? Y como tiene 6 carbonos sería ciclohexano. Pero como ahora es doble enlace y quedamos que los alquenos terminan en eno, entonces se va a llamar ciclohexeno. Ciclo porque recuerden que es una cadena cerrada y sigue siendo un ciclo. Hex de 6 y eno por la terminación de alqueno de su doble enlace. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una cadena de la siguiente forma? Ok, cuando la cadena contiene más de 3 átomos de carbono, se utiliza un número para dar la posición del enlace doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque también va a llevar una prioridad, es decir, la cadena se va a numerar a partir del extremo más cercano al enlace. Así como hacíamos en los temas anteriores que le dábamos prioridad a lo que eran los sustituyentes, en este caso se le va a dar prioridad donde esté más cercano el doble enlace. ¿Ok? Y es ahí donde empieza a hacer la enumeración. ¿Ok? En este caso no vamos a buscar todavía la cadena más larga, ¿sí? Pero en caso de que nos sucediera de esa forma, aquí la pauta va a ser que en la cadena más larga vaya lo que es el doble enlace. Pero como aquí es lineal no hay problema. Entonces, como el doble enlace está más cercano al extremo del lado izquierdo, entonces mi numeración va a empezar de este lado. Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Y bueno, desde antemano estoy viendo que va a ser un alqueno con 5 carbonos. Y bueno, si en alcanos el de 5 carbonos se llamaba pentano, entonces en este caso se va a llamar penteno. Pero aquí hay una pequeñita regla. Cuando vamos a nombrar y vamos a ubicar el doble enlace, primero se va a escribir el sufijo. Es decir, el sufijo era el que se utiliza para identificar cuántos carbonos tiene el compuesto. En este caso es pent. ¿Por qué? Porque tiene 5. Pent guión la ubicación ahora del doble enlace y está unido a ¿qué? Al carbono 1. Como estamos empezando de este lado, entonces sería iniciando de izquierda a derecha, por lo tanto sería en el carbono 1, entonces sería pent 1 guión terminación ¿qué? Pues eno, porque estamos hablando de un alqueno porque es doble enlace. Es decir, que de acuerdo a la UPAC, primero vamos a colocar el sufijo de acuerdo a cuántos carbonos contenga la cadena, de ahí la posición del doble enlace y de ahí vamos a ubicar o a identificar qué compuesto es. En este caso es un alqueno, por lo tanto es un penteno.